Buenas, hoy vamos a ver un tema nuevo de programación, el último tema. En realidad con estos dos yo quiero que queden aprendidos para el año que viene. Si ustedes recuerdan el video que les di, el primer video hablábamos sobre el diagrama en bloque. Ahora lo que vamos a ver, lo que es el diagrama de flujo. Es algo muy parecido, pero obviamente el diagrama de flujo es algo un poquito más complicado que el diagrama en bloque. Entonces, les pido que en la carpeta de ustedes tengan escrito esto que les dejé de acá hacia allá, porque va a ser muy importante a la hora de ver el diagrama de flujo. Recuerden que yo les dejé en el primer video, era diagrama en bloque, lo primero que se veía, después se veía el diagrama de flujo y por último el pseudocódigo. El primero ya lo vimos y ahora estamos viendo el segundo, que es el diagrama de flujo. Para ello vemos lo siguiente. Vemos los símbolos que se van a utilizar en el diagrama de flujo. En este caso ya son símbolos. Fíjense que este es como un óvalo, una elipse. ¿Qué significa ese símbolo? Ya lo vamos a ver aplicado. Es para iniciar un programa o para finalizarlo. Para iniciarlo, obviamente estamos hablando de una forma general. Luego de hacerlo el diagrama de flujo, copiamos el pseudocódigo. Ya van a ver que les resulta mucho más fácil hacer eso. Pero por ahora nos concentremos en el diagrama de flujo. Luego conectores, son flechas, flecha por un lado, flecha para el otro, en realidad la flecha va para allá porque pueden ir en todos los sentidos de la flecha. Eso se llama líneas de flujo, es para indicar que un programa sigue a continuación de otro. Fíjense que esto es otro símbolo, donde tiene una letra E, es una letra E que significa entrada. ¿Entrada de qué? Entrada de datos. Siempre que el usuario va a ingresar un dato por computadora, un 1, un 2, un 3 o un 4, siempre se le debe poner una letra E. Ahora, si yo quiero mostrar por pantalla, por una pantallita en negro que va a tener esta computadora a la hora de programar, siempre se pone la letra S. La letra S es para imprimir algo que yo voy a figurar, un mensaje que yo quiero que figurar, que aparezca. Por eso se le llama salida. Obviamente está de más decir que S de salida y E de entrada. Son lo mismo, nada más que cambian las letras. El proceso, como ya habíamos visto en el diagrama en bloque, que es el del medio, es donde se van a hacer todas las operaciones matemáticas. Fíjense que es un rectángulo. Y luego están los conectores. Conectores es porque si ustedes están escribiendo de arriba para abajo y acá se quedan sin espacio, ponen un 1, dan vuelta a la hoja o al costado, vuelven a poner el 1 y se enlazan los conectores. Entonces, para indicar que el programa continúa. Vamos a ver un ejemplo de todo este mundo para que lo empiecen a entender. Entonces vamos a ver un ejemplo tan sencillo como un programa que suma dos números. El programa suma dos números. El diagrama en bloque, por eso le puse DB, tiene tres bloques. Entrada, proceso y salida. Tres cuadros. ¿Cuáles son las entradas? Dijimos, yo las asigné como num1 y como num2. Vuelvo a repetir, no me importa el valor. Num1 y num2. O sea, hay dos variables de entrada. Esas son las dos variables que voy a utilizar. ¿Cuál es el proceso? La suma. Entonces lo voy a guardar en una variable que justamente le llame suma. Suma es igual a num1 más num2, a la suma de estas dos variables. El resultado de esto se va a guardar en suma. ¿Y cuál es la salida? Suma. Entonces, de esa forma obtenemos lo que es el diagrama en bloque, que es ya lo mismo. Ahora, ¿cómo hacemos el diagrama de flujo? De la siguiente manera. Fíjense que este simbolito, que es el que estaba al comienzo, es para indicar el inicio del programa. Y la escribo inicio. Le puedo poner la I sola, es lo mismo. Entonces ahí estoy indicándole que voy a comenzar el inicio del programa. Después vengo con este símbolo de acá y pongo ingreso un número. ¿Por qué? Porque en la computadora más adelante vamos a ver que esta es la computadora, ¿no es cierto? Y esta leyenda que dice ahí ingreso un número va a aparecer. Va a aparecer una pantalla en negro que se le llama compilador, y va a figurar esa leyenda, ingrese un número. Tal cual como dice ahí, número, dos puntos, fíjense que yo lo puse entre comillas y le puse el dos puntos para indicarlo, entonces le va a figurar así, ingrese un número. Y va a quedar a la espera, un tilde a la espera de que le ingrese un número. Entonces eso le estoy demostrando a la persona que quiere ese programa, que me va a comprar ese programa, que yo tengo que ingresar un número. El usuario va a tener que ingresar el número, esa persona va a tener que ingresar el número. Por eso le pongo esto. Fíjense que con la letra S. Luego aparece la variable num1 que indiqué acá, num1. Y fíjese que acá dice entrada. Y esto era E. ¿Y qué era E? Entrada. Eso quiere decir que acá el número que ingrese en la memoria del programa se va a guardar interno. No va a aparecer en ningún lado num1, no va a aparecer.
acá adentro, no va a aparecer acá. Sino num1, en la memoria del programa, num1 va a guardar el valor que se ingrese por teclado. Si yo puse un 10 acá y aprieto Enter, acá en la memoria interna se va a guardar el número 10. O sea, en la memoria del programa se va a guardar el número, en la variable num1 se va a guardar el valor 10. Por eso le pongo num. Y lo mismo hago con el otro número. Entonces, cuando yo presione Enter acá, ¿qué va a figurar abajo? Ingrese otro número. 2 puntos y queda la orden de que ingresa. ¿Por qué ingrese otro número? Porque acá está escrito. Entonces el programa viene de arriba para abajo. En realidad yo me olvidé, los conectores, las líneas de flujo son así, para indicarle que va de arriba para abajo, que son las flechas estas que van acá. Entonces ingreso otro número. Y va a ir a la espera. Entonces va a ir a la espera de que yo le ingrese un número. Supóngase que le ingresé el 20. Entonces en la memoria, acá le ingresé 20 y voy a apretar Enter. En la memoria del programa se va a guardar así, se va a guardar para decir la memoria. A num1 le puso un 10 y a num2 le puso un 20, un valor 20. ¿Por qué? Porque lo ingresé. A modo de ejemplo, podría haber sido otro número. Y después de eso, ¿qué hace? Una operación. Fíjense que es el proceso, la operación de sumar. Entonces, ¿qué hace? Suma en la memoria del programa siempre, suma va a ser igual a num1 más num2. Num1, ¿con cuánto se guardó? A modo de ejemplo, con el valor 10. Num2, ¿con cuánto se guardó? Con 20. Entonces 10 más 20. Entonces, ¿cuánto es 10 más 20? Entonces es 30. Entonces, la suma se guardó y se imprimió, por eso S, con 30. Entonces acá, ¿qué le va a decir? Suma igual a 30. Entonces, de ese modo, y luego indicamos el fin del programa. Fíjense que inicio y fin, tal como dice acá, es lo mismo. De esa forma nosotros hemos obtenido un diagrama de flujo de este pequeño programa. Por ahora ustedes se tienen que concentrar en esto, no importa esto es para demostrarles de cómo sale. Fíjense que siempre que yo tengo que ingresar un número, num2, ingreso un número, num1 directamente. Tener en cuenta S y E. S y E para el otro número, el proceso que viene a ser, fíjense que estos 4, viene a ser esta parte, fíjense, de la entrada. Esto, lo voy a poner con 2 asteriscos, esto viene a ser el proceso, viene a ser esta parte del programa. Esta parte, el proceso, de hecho es igual. Y luego esta, que lo voy a poner con 3 asteriscos, viene a ser esta parte. Esta parte, que es imprimir el resultado, por eso le pongo S. Entonces aparece suma con su resultado. Y esa es la forma de utilizar un diagrama de flujo. Ahora vamos a ver un último ejemplo para que lo entiendan aún más. Un último ejemplo que vamos a ver es el de obtener la superficie de un rectángulo, que también ya hemos visto en diagrama en bloque, pero lo vamos a escribir para luego verlo en diagrama de flujo. Recordemos, el diagrama en bloque: entrada, proceso, salida. Entrada, ¿cuáles son las dos variables que habíamos que ingresar, que habíamos que tener? Base y altura. ¿Podríamos llamarlo de otra forma? Sí. Luego, ¿el proceso cuál es? Obtener la superficie. En este caso le puse sub. ¿Le podría haber puesto superficie? Sí. Entonces le pongo sub o como más me guste. Sub igual a base por altura. Si acá le puse base y acá le puse altura, acá tiene que ser base y acá tiene que ser altura. Si le puse B larga y acá le puse solamente A, acá tiene que ser B larga y A. No puedo mezclar todo. ¿Y que obtengo la salida? Superficie. Si acá le puse superficie, acá tiene que ser superficie. Bien, quedó claro. Ahora vamos a ver lo que es el diagrama de flujo. Para ver el diagrama de flujo habíamos dicho lo siguiente. Comenzábamos con inicio. Inicio que era una elipse. Es más tirando un círculo, pero bueno, es una elipse. Inicio, para indicar que comienza el programa. Después, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué es lo que va a ingresar? Ingrese la base. Y fíjese que con la letra S. Y después aparece la letra E con el nombre base. Lo mismo hacemos con la altura. Ingrese la altura, le damos letra S y después le ponemos solamente el nombre de la variable altura, altura. Recuerden que esta 4 es esta parte. Fíjense y después compárenlo con el programa anterior y van a ver que es algo similar. Les puse otro ejemplo para que se vayan dando cuenta. Luego que una vez que ingresamos a esta parte que viene a ser la entrada, pasa a ser el proceso. Fíjense que el proceso está escrito en un rectángulo de la misma forma. Es donde la memoria, donde el programa va
a realizar lo que yo le puse ahí, que en este caso va a ser superficie. Porque recuerden que si nosotros no programamos es como un robot, si nosotros no lo programamos no hace nada, lo tenemos que programar para que haga algo. En este caso lo programamos para que calcule una superficie. Y acá hay un conector. Entonces este conector 1, que también era, como no me alcanzó para abajo, le pongo un conector y le vuelvo a escribir uno acá, haciendo referencia que continúe el programa acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a imprimir la superficie. Sería esta parte, salida. Entonces en este caso sub, que le puse, porque le puse sub ahí, imprimo. Y luego finalizo el programa. Bueno, espero que le hayan entendido, porque esto es muy importante. Vamos a trabajar también en esto, sobre todo el diagrama de flujo, para que ustedes lo entiendan y podamos seguir avanzando, ya que después de esto diagrama de flujo ya se hace la programación directamente. Entonces si no entienden esto, que es el diagrama de bloque, el diagrama de flujo, más que todo, no van a poder programar lo que sigue, el pseudocódigo. Así que espero que le hayan entendido y cualquier duda me consultan, pero hasta acá llegaría la explicación de lo que es este año de informática. Es decir, obtener el diagrama de bloque, cómo hacer un diagrama de bloque de distintos programas y cómo obtener el diagrama de flujo. Así que cualquier duda que tengan me siguen consultando y lo vamos viendo.